Hola, ¿qué tal? Yo soy Talina González y en esta ocasión tenemos al ingeniero civil con maestría en Ingeniería y Economía del Transporte, al ingeniero Ricardo Arredondo. ¿Cómo está, Ricardo? Muy bien, muchas gracias, buenas tardes, gracias por el espacio y un gusto saludarte. Al contrario, es un gusto con nosotros platicar este día acerca de las ciclovías. Ahorita en este tema que es tan importante en plena pandemia, la importancia de las ciclovías. Me gustaría que nos ampliara sobre esto, sobre las ciclovías emergentes que se pueden montar en todas las ciudades y que nos ayudarían muchísimo. Sí, sí, con todo gusto. Mira, te platico el concepto básico de ciclovía emergente. Tú sabes ahora con el tema de la pandemia que causó este virus SARS-CoV-2, que provoca el problema del COVID-19, Uh-huh. una recomendación importante que todo el mundo tiene que tener es mantener la sana distancia. Uh-huh. Y a partir de marzo el país entró a una cuarentena generalizada para tratar de que se mitigara el número de contagios. Y Uh-huh. sin embargo, ahora que ya comienza un poco la reapertura económica, el transporte público se convierte en una fuente principal de contagio, porque como casi todos los transportes del país, la población cuenta con deficientes sistemas de transportación, en el que los transportistas, para maximizar su ganancia, pues llevan todo el pasaje posible. Entonces, si caben 40 pasajeros sentados, llevan 60, 40 sentados y 20 Claro. parados. Eso A sí bien partir les de, va. Eso sí bien les va, obviamente, ¿no? a Porque partir muchas de veces. del problema de la pandemia, ahora no se permite, no se recomienda que lleven en semáforo rojo más de una tercera parte de su capacidad. Y en semáforo naranja podrían llevar hasta la mitad de la capacidad. Y en semáforo amarillo un 75%. Para poder llevar al 100% del pasaje que solía llevar antes de la pandemia, tendremos que estar en semáforo verde. Pero como ha explicado el secretario de Salud, con el doctor Hugo López-Gatell, no va a haber semáforo verde en un buen rato. Entonces, ¿esto qué implica? Que todos los pasajeros que se transportaban en transporte público no podrán ser admitidos con sana distancia en las unidades convencionales de transportación. Entonces, una alternativa sería que todos viajaran en automóvil, lo cual desbordaría las calles, sería un congestionamiento casi apocalíptico, o que todo el mundo se transportara en motocicleta, lo cual dispararía las cifras de siniestralidad vial a números estratosféricos. Y la otra alternativa es que la gente viajara en bicicleta. Y la bicicleta pues sería la forma más amable, porque aparte que es ambientalmente sostenible, es muy económica, permite que la población se ejercite. Y al ejercitarse, activa su sistema cardiovascular, podrían bajar de peso, y Uh-huh. entonces no solamente podrían llegar a su destino, sino que al cabo de un par de años, quemarían varios kilos de grasa. Entonces, la población reduciría ese número de habitantes que tienen el riesgo, que son los de sobrepeso, los diabéticos, los hipertensos. Ese porcentaje de población, que ahorita es el 71% de las defunciones por COVID en México, pues podría abatirse. Así que se abre la gran oportunidad de que, aprovechando la pandemia, la población se activara físicamente, bajara su costo de transportación, bajara el congestionamiento vial, bajara los accidentes viales, bajara el estrés y bajaran de peso. Claro, eso es Además, muchísimos podrían llegar beneficios. más rápido a sus destinos. Así que es una gran oportunidad para las sociedades modernas poder resolver un problema y matar dos pájaros de un tiro. Y fíjate que, por ejemplo, en Europa se da muchísimo lo que son estas ciclovías. Ok, no vamos a construir en un mes una ciclovía, pero sí podemos hacer las emergentes. ¿Cuántos le saldría? Tú que fuiste investigador sobre en el Instituto de Transporte, ¿cuánto costaría hacer, por ejemplo, un kilómetro de una ciclovía emergente que sería casi crear un carril, ¿no? Exclusiva Sí, para mira, aquí depende mucho de a quién le encargues el proyecto, porque una ciclovía podría costar tan barata como
150,000 pesos el kilómetro o No. 35 millones de pesos el kilómetro. Depende de a qué se lo encargues. Por ejemplo, en Puebla hicieron una ciclovía elevada Ajá. hace unos años y el costo del kilómetro fue de 35 millones de pesos. O sea, una barbaridad, como el costo de una autopista. En cambio, allá la comunidad de San Juan de la Venta es una ciclovía rural y el costo fue de 150,000 pesos. De pronto, Entonces, con un bajo costo y con una buena asesoría técnica, los gobiernos locales podrían invertir los recursos mínimos para habilitar parte de la vialidad tradicional que se ocupa para transportación de automóviles. Se podría segmentar 1,5 metros de cada lado de la avenida para que la gente viajara en bicicleta. ¿De qué se trata? De que esos miles de pasajeros, cientos de miles de pasajeros que viajan en transporte público, que viajaban, puedan optar por esperar 1 hora, 2 horas a que lo lleve el transporte público o irse en bicicleta. Y casi todo el mundo llegaría a su destino en menos de media hora. Y la disponibilidad de la ciclovía emergente permitiría que tuviera un segmento de calle suficientemente ancho y resguardado para que la gente con poca experiencia, con poca habilidad y poca confianza pueda transportarse por la ciudad. Ahora, ¿hay dinero en la ciudad? Pues si la ciudad tiene una Secretaría de Obras Públicas que se encarga de los bacheos de la ciudad, ahí hay dinero. Si la ciudad tiene un sistema de transporte público, ahí hay dinero. Entonces podrían tomar como una emergencia recursos dedicados al transporte público, que ahora va a bajar su pasaje, y recursos destinados al bacheo de calles o construcción de bulevares y de puentes vehiculares para implementar estas ciclovías emergentes. Entonces, por ejemplo, si la ciudad decidiera construir 10 kilómetros de ciclovías, se podría gastar entre 1 millón de pesos, 5 millones de pesos por todo ese trabajo. Parecería mucho, pero si lo considera con lo que gastan en bacheo, pues es una fracción muy pequeña. claro. Y tienes mucho más ganancias y beneficios para toda la población. Tú estudiaste, tus maestrías las estudiaste en Inglaterra. Este trabajo acerca de las ciclovías y esa conciencia, ¿qué tan diferente es con nuestro país? Haciendo un análisis rápido. Fíjate que el país más avanzado en el tema de movilidad ciclista no es Inglaterra, es Holanda y es Dinamarca. Uh-huh. En esos países hasta un 70% de los viajes se hacen en bicicleta. En Inglaterra, apenas ahora con la ciclovía emergente de Londres, se ha disparado el número de ciclistas. Entonces ahora Londres ya experimenta una transformación de ciudad y se convierte, más que una ciudad inglesa, en una ciudad más europea, más continental. Es común en los paisajes de las calles de Ámsterdam ver miles de ciclistas y pocos carros. ¿Qué beneficios trae esto aparte de que baja el congestionamiento? La población se activa. Y si este virus, como han dicho, no va a ser el último que tengamos porque no hay vacuna, entonces tú permites que la población se active físicamente, entonces se van a vacunar por sí solos porque van a tener un sistema inmunológico más fortalecido. Van a bajar de peso, van a hacer activar su sistema cardiovascular y además llegar con más optimismo a sus destinos. Claro, porque te dispara también la proteína de la felicidad, ¿no? Como dicen. Exactamente. Mira qué bien que lo has indicado. El automóvil te genera un estrés. El estar en conflicto, el estar luchando por un espacio y procurando no te choquen o no ser chocado, te estresa y también te apura llegar a tiempo a tu destino. Y el congestionamiento te estresa. Eso genera toxinas. Entonces, si alguien va en automóvil, va enojado y va agarrado al volante, va generando toxinas que a la larga le afectan a su salud. ¿Cuánto? Se dice que una persona con estrés en el volante podría vivir hasta 7 años menos que alguien que no tenga ese estrés. Si en cambio tú pedaleas, generas endomorfinas.
pues tiene la felicidad. Entonces la persona que va pedaleando llega más contenta a su destino, quizá llega un poco agitada, llega cansada, llega quizá sudando, quizá, porque podría también no llegar sudando, depende de su técnica de pedaleo, pero sin duda llega más contenta que haber viajado en auto. Entonces, una persona en bicicleta, además de que viviría más porque es más delgada, viviría más porque no se estresa en la calle. Fíjate nada más. Aquí, por ejemplo, en este caso en Cancún, ha habido varios casos de accidentes, ya que de atropellamientos a la gente que viene pues pedaleando, viene en las carreteras o en las avenidas y han tenido accidentes en este tipo. ¿Qué le puede recomendar a aquellos gobiernos para que no sucedan estas cosas? O sea, alguna campaña o qué le puede ser en tu experiencia como ciclista. Fíjate que esto es más sencillo de lo que parece, porque ahorita en México tenemos una tasa de siniestralidad de 14 fallecimientos por cada 100 habitantes. De hecho, ha muerto más gente por percances viales que por COVID. Entonces, si tú logras pacificar las calles, por ejemplo, asegurarte que los automóviles se limiten a las velocidades autorizadas por su reglamento de tránsito local, ya es una ganancia. Porque además había menos muertos entre automovilistas. Y también tienes que resolver los cruceros. La principal población muerta en percances viales son peatones. De los 16,000 muertos anuales que tiene el país por percances viales, 8,000 son peatones. Y la mayoría muere en cruceros mal hechos o mal intervenidos. Así que ahora se presenta la oportunidad de que te obligue la ciclovía emergente a mejorar tus cruceros, a pacificar tus calles. Entonces, de pronto te encontrarías con alcanzar las metas de milenio que ya quedaron rebasadas, que quedamos que íbamos a bajarla 50%. En el 2020, lo cual no ocurrió. Seguimos con los muertos que traemos hace 5 o 10 años. Entonces podrías tú pacificar las calles y bajar tu siniestralidad vial. El principal factor de riesgo en la calle son los automóviles. Así que si tú logras bajar la velocidad y reducirles espacios y mejorar los cruceros, podrías lograr mayor supervivencia de peatones y ahora de los nuevos ciclistas. A un gobierno como Cancún, que depende mucho del turismo, se encontraría de pronto que a la mayoría de los turistas que llegan proceden de ciudades que pedalean mucho. Y Cancún, tú sabes, es bellísimo, es un paraíso. Entonces, ¿qué mejor manera de conocer Cancún que pedaleándolo? Claro. Esa ciudad es como tiene la vocación por la población que llega de tener ciclovías no temporales, ciclovías ya permanentes, pero por lo pronto implementar las temporales. Es importantísimo. Oye, más o menos ahorita, ¿tienes alguna cifra de cuántos usan las ciclovías a nivel nacional? Sí, fíjate que... ¿Qué porcentaje es el que realmente las utiliza? Sí. Mira, en México el porcentaje de infraestructura vial que tiene ciclovía anda abajo del 1%. O sea, de las 440,000 kilómetros de vialidades, apenas 1%, quizá últimamente que se ha hecho más ciclovías de manera apurada, 2% de ellas tienen ciclovías. Entonces, imagínate cómo vas a esperar que la población, tus hijos, tus sobrinos, tus amiguitos, menores de edad, pedaleen si no has construido la infraestructura para que lo hagan. Para que los niños jueguen en el parque, tienes que ayudarles con juegos infantiles. Si tú quieres que la gente pedalee, tienes que dotarlos de infraestructura ciclista. Aún así, a pesar de la baja cantidad de ciclovías, la población mexicana en promedio pedalean del 100% de viajes en nuestras ciudades, en localidades, 2% son en promedio ciclistas. Pero hay entidades como, por ejemplo, Guanajuato, que tiene la ciudad de León, que es una ciudad muy grande. La ciudad de León tiene 7% de viajes en bicicleta. O sea, más de 3 veces la media nacional. Y luego una población como San Francisco de Rincón tiene 30%. Y una
una población como Tarimoro tiene 40%. Entonces, hay localidades que sí ya han invertido en este tipo de esfuerzos o han alentado sus viajes en bicicleta. No sé por qué razón Guanajuato tiene esa vocación, es un estado que la gente, es muy densamente poblado el estado, pero tiene mucha gente en bicicleta. Ahora Ciudad de México, con sus impulsos de ciclovías y de bici pública, ha subido en promedio de ser un 1 o 2%. Ya hay áreas de la ciudad que tienen hasta 20% de viajes en bicicleta. Al oriente, me sorprendió ver la cifra hace unos días, al oriente de la Ciudad de México, el rumbo de allá de Iztapalapa y de aquel lado, Tláhuac, hasta 20% de sus viajes son en bicicleta. Y una parte importante también de viajes de esta manera es caminando. Y hay localidades en las que la mitad o más de los viajes son caminando. Entonces, si tú tienes la mitad de los viajes caminando y un 5% de viajes en bicicleta, entonces ya más de la mitad de tus viajes son en vehículos no motorizados. Así que tendrías tú que intervenir tu localidad para que fuese amable con la mayoría de tus usuarios. Y un gobierno como Cancún, que tiene una gran importancia en la economía de Quintana Roo, debería invertir en su población, que la población subiera sus índices de felicidad, mejorara su capacidad de resistencia a virus como el COVID, y esta forma de hacerlo sería invirtiendo en movilidad no motorizada. Claro, que no seamos un municipio o un estado cochista, como le dicen ustedes. Claro, porque una localidad que aspira a que todos se muevan en automóvil, suponiendo que el 1,000,000 de habitantes que ustedes tienen se movieran todos en auto, quedarían todos bloqueados en las calles. Es más, si lo piensa bien un automovilista que ahorita nos está escuchando, él sería el más interesado en que todos los demás viajaran en bicicleta, porque la calle quedaría sola para él. Claro. Si todo el mundo pudiera viajar a pie o en bicicleta, los automovilistas reducirían sus tiempos de viaje. Una cosa que ellos sí no ganarían, ahí no hay remedio, es la salud de ellos. Ellos serían con su salud deteriorada porque son o tienden a ser obesos o con sobrepeso. En cambio, el que va pedaleando, pues va ejercitándose, quizás no tiene tiempo de ir al gimnasio, pero al momento en que viaja media hora de ida a su trabajo, a su escuela, y media hora de regreso, con 1 hora de pedaleo diario, él podría en 1 año, 2 años bajar un par de kilos, solamente con esa técnica, y su corazón quedaría fortalecido. Si lo pone como estilo de vida, en unos 5 años se acaba el sobrepeso de Quintana Roo. Imagínate, y mira que somos uno de los estados con mayor población con sobrepeso. En obesidad infantil tenemos el primer lugar, de hecho. Entonces, yo creo que eso tenemos que hacer. Oye, ¿y cómo ves tú, por ejemplo, eso de fomentar las ciclovías, eso de fomentar las emergentes en estos momentos? Y también, por ejemplo, la Ciudad de México, ya ves que tienen para renta de bicicletas. ¿Eso funciona también para motivar a los chicos y a los grandes? Fíjate que es una gran idea porque la persona se preocupa mucho de que le roban la bicicleta. Es que sí sucede. Entonces, cuando sale de su casa y deja la bici aparcada, pues se la puede robar. Entonces, la mejor manera es que salga a su casa, agarre la bici pública, viaje a su destino, la deje ahí, y ahí donde queda a resguardo, pues es más difícil que se la roben porque hay cámaras o están todas con GPS, están rastreables. Y además se ahorra el gasto de la bicicleta o guardarla en su casa. No siempre tienes espacio en tu casa para meter bicicletas. Si en tu casa son 3 personas o 4, a lo mejor ya 4 bicis adentro, ya dices, uy, ya me estorba. Claro, no opinan igual de carro, el carro no estorba, ¿verdad? Pero la bici sí. En este caso, la bici tiene esa gran ventaja. Puede ser bici pública financiada por el gobierno de Cancún o de la ciudad que tú quieras, o puede ser bici pública concesionada, que un empresario compre las bicicletas, las instale, las opere y cobre una renta por ellas. ¿Qué ganaría el Estado si esto ocurriera? Tendría una población más sana. ¿Qué mejor inversión
que tener una población que no va a ingresar a hospitales de manera temprana, o cuando hay un virus como este, que van a llegar más virus a su sistema por seguro, podría resistirlo mejor. El 30% de los difuntos fue gente que murió por alguna causa X, pero el 70% de los que murieron en México es gente que se pudo haber salvado si hubiera tenido una vida saludable, Claro. comiendo sano y ejercitándose. Es que somos muy sedentarios, parece mentira, pero sí somos muy sedentarios el mexicano. Y tenemos que el mexicano no, el mundo en general tiene ese problema. La obesidad es una pandemia que viene asociada como un costo externo al automóvil. Casi la sociedad que tú quieras, donde hay automóviles, la población tiende a subir de peso. Claro, porque ya no es como antes de que vas a la tiendita de la esquina, sino ahora quieres agarrar el coche para la tiendita. Y eso no puede ser cuando puedes caminar. Si no, Dios no nos daría los pies, ¿no? Hay una película que ahora has visto tu audiencia, Wall-E. Las que están encima de una, como una charolita que los lleva, ¿no? Móvil. Están todos en una estación espacial, la Tierra quedó destruida, y todos están en el espacio flotando, y como no se ejercitan, todos son obesos. La película no dice, pero te imaginarás que todos mueren jóvenes. Y eso es lo que pasa con nuestra sociedad. Nuestro estado, nuestra localidad, tiende a morir la población antes. ¿Cuánto antes? Hasta 20 años antes, sin COVID. Ahora con COVID, algunas muertes son 40 años antes de lo que tenían que haber ocurrido. Es una tragedia, es una tragedia de lo que ocurre. Y qué mejor manera de combatirlo. El alcalde de Cancún, qué mejor manera de combatir este problema de salud pública de su localidad que activando a la población a que se ejercite. Imagínense, usted llega de Canadá, llega de Alemania, de Estados Unidos a Cancún, y aparte que ve unas playas paradisíacas y mujeres muy guapas, por supuesto, aparte de que ocurre eso, vería, en vez de automóviles que lo van a atropellar al turista, vería ciclistas. El paisaje es muy distinto, es muy distinto. Una ciudad que se pedalea es muy distinta a una que solamente pasan autos. Pues sí, porque cuando viajas no hay nada como caminar o como pararte un momento y disfrutar el entorno. Y eso te permite la bicicleta. Ricardo, te agradezco muchísimo que hayas compartido parte de tu experiencia, parte de tu sapiencia sobre este importante tema que es las ciclovías. Te agradezco mucho. Un placer y gracias por el espacio y mucha suerte en Cancún. Vamos a presionar que tengamos acá, que no seamos un municipio cochista. Muchas gracias.